Grabar, voy a empezar a grabar. Bueno, chicas, ahí... ¿no se grabando? Uno. Listo. Bueno, estamos aquí reunidos para hacer la presentación de la materia Comunicación y Proyecto de Vida, la segunda entrega. Nuestro grupo está conformado por Lady Ruiz, Laura Cano, Liliana Marcela Rodríguez y Fabián Andrés Agudelo. Bueno, entonces inicio yo. Mi nombre es Liliana Rodríguez. Me tocó el tema de la oratoria. Bueno, la oratoria es la forma particular del fenómeno social de la comunicación. Es la ciencia y la persuasión oral. Dicho de otra manera, es el arte de comunicar y persuadir a los demás por medio de una palabra. En la oratoria no es solo el arte del bien decir, sino que también es el arte de demostrar, en donde el orador denomina las voluntades y da luz al criterio valiéndose de la ciencia, de la poesía, de la dialecta y del inmenso poder de la elocuencia. Digamos que lo que puedo concluir como de la oratoria es como ese arte y esa facultad o esa facultad de poder hablar en público que a mi parecer pues no todas las personas lo tenemos, pero pues que digamos que se puede desarrollar estudiando el tema. Es como esa facultad que podemos tener para poder pararnos delante de varias personas y exponer un tema. Adicional a esto, pues también voy a exponer sobre la elocuencia, que como lo indicaba, a veces las personas como que tienden a confundir la oratoria con la elocuencia, pero pues la elocuencia hace parte de la oratoria, que es el punto anterior. La elocuencia, pues es la capacidad de expresarse en público de una forma elegante y persuasiva. Es además la aptitud de manifestar emociones y provocar en el oyente la convicción mediante un lenguaje hablado o escrito, de manera formal y apropiada para su comprensión. El concepto de elocuencia surgió de la antigua Grecia, era considerada la forma más elevada de la política por los antiguos griegos. El término elocuencia proviene de la raíz latina loc, que significa hablar. Así, ser elocuente es tener la capacidad de comprender, ordenar el idioma de tal manera que sea empleado de forma agradable y con gran poder de persuasión. Pues como lo dice ahí en el texto precisamente de la presentación, la elocuencia es poder manifestar y poder esas emociones o provocar esas emociones, no solo ya como tal con palabras, sino que tener la capacidad también a través de gestos, producir esas emociones también en el público. No sé, compañeros, si tienen algo que aportar. Sí, buenas noches. Soy Fabián, mucho gusto. Bueno, algo que quería como anexar en el primer tema que tocaste, que fue de la oratoria, que como lo dijo nuestra compañera, pues la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, que viene cerrando estos dos puntos que tocó ella. Entre la oratoria encontramos varios tipos de oratorias, ¿sí? Que pues entre estos encontramos la oratoria social, la oratoria pedagógica, la oratoria persuasiva, también encontramos la oratoria religiosa y la oratoria dentro de las empresas. Bien, ¿qué más podemos? Por ejemplo, la oratoria también maneja una finalidad que es ayudar a las personas para que se puedan transmitir mediante un mensaje, ¿sí? En este caso sería entre el orador y el público al cual estaría escuchando como tal el tema oratorio. Con respecto al segundo punto que habla la compañera Liliana, la elocuencia, por ejemplo, hablaba ella que, por ejemplo, fortalecer ese tema que la elocuencia es la capacidad de expresarse en público de una forma elegante y persuasiva, ¿sí? Entre ellos tocamos también que, por ejemplo, la importancia de la elocuencia
es de conectar con, pues bueno, lo que estoy tocando ahorita mismo, el tema de la elocuencia es, por ejemplo, conectar con nosotros, con nuestro mensaje y con nosotros mismos, conectar a un público, o sea, que el público se conecte principalmente con nosotros, que somos los que estamos tocando el tema, el mensaje, y que conecte también pues con la conversación del mensaje que estamos dando, ¿bien? Pues como todo ello, pues la elocuencia es una habilidad que se tiene que trabajar, ¿sí? Y se debe mejorar como tal. También el tema de la compañera Liliana, que eso nació en la antigua Grecia, y sí, pues lo podemos aquí afirmar, que eso viene en la mitología griega, por una que es la diosa Calíope, que es la diosa de la bella voz, o la musa de la poesía. ¿Sí? Pues ese sería como tal mi aporte al tema de nuestra compañera Liliana. Listo, muchas gracias, No, pues, Fabián. Yo creo que ahí ya quedaría como completo nuestros dos puntos. Continuaría nuestra compañera Lady con el siguiente punto. Requisitos. Buenas noches, mi nombre es Lady Ruiz y les voy a estar hablando sobre los requisitos para una adecuada oratoria. En el desarrollo de una buena oratoria es fundamental para aquellos que se relacionan con la audiencia. Por lo tanto, la práctica y la capacitación constantes pues, son claves para mejorar las presentaciones. Para que una oratoria sea eficiente, existen unos requisitos, podríamos llamarles, como son la claridad, que hace referencia a un pensamiento comprensible con conceptos bien definidos y una expresión coherente, lo que quiere decir que se debe expresar con un vocabulario al alcance de la mayoría de la audiencia. En la concisión se debe emplear solo palabras significativas que sean indispensables para expresar lo que se quiere decir. En la concisión se debe evitar el exceso de las palabras, la redundancia, y lo que se busca es un pensamiento claro. La coherencia, las ideas deben de tener lógica. Cuando el emisor está expresando su punto de vista o el punto de vista de otra persona, se debe dar a conocer que es de otra persona para no confundir el público. Lo que se busca es que haya comprensión y hablar claro. La sencillez es necesaria para expresar oral y la oroforia, lo que quiere decir que hay hablar con modestia, tener sentido del humor y naturalidad. Y en la naturalidad, el orador debe ser en sí mismo, mostrarse como es. Debe conocer lo que está expresando y no estar rebuscando cosas que no tienen nada que ver con el tema. Para mejorar la elocuencia, lo mejor es tener técnicas para perfeccionarla, como lo son conocer la audiencia, trabajar la interacción con los oyentes y utilizar recursos audiovisuales. Eso sería, si alguno quiere aportar. Si ninguno quiere aportar, entonces seguiríamos con el siguiente punto de nuestra compañera Laura. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura y me tocó el orador. Se le llama orador al profesional de la palabra, que se dedica a la aclaración de la verdad y a la hermenéutica de la razón. Se ha creído que el orador solo se propone seducir a los que lo escuchan, dándoles a beber un brebaje que turbe su razón. Si quieres llegar a ser orador, es necesario ante todo que te dediques mucho a la lectura de libros escogidos, donde se encuentran unidas a la erudición o a la solidez de las ideas, las bellezas y energías del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos destacar que cualquier persona no puede ser orador, que para asumir el papel de orador es necesario una disposición
de ciertas aptitudes con condiciones para poder hacerlo. Por ejemplo, una persona tímida que le tiembla la voz no puede ser orador, porque cuando habla en un número importante de personas, obviamente no podrá convertirse ni siquiera en un orador ocasional. Es una condición que un orador domine las maravillas del arte de la oratoria. La oratoria también puede involucrar una cantidad de reglas y principios que permiten expresarlos de una manera clara ante un numeroso número de público. Es un ejemplo, un discurso debe tener un impacto y un logro que sea corto, así sea corto, pero debe captar el mayor número de oyentes. Un ejemplo puede ser Steve Jobs, que era persuasivo con su discurso, aunque lo entrenaba y lo preparaba antes de salir a un público. Los tipos de oratoria son oratoria social, llamada ceremonia inaugural o sentimental, son las que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa de una ceremonia. Oratoria pedagógica, busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimientos. Es una oratoria dictada o académica que busca enseñar. Oratoria forense se usa dentro de las ciencias jurídicas y busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados y fiscales. Oratoria persuasiva, con los políticos cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas y utilizada principalmente en épocas de sufragio. Oratoria sacra o religiosa, realiza sermones a partir de la palabra de un Dios utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. No sé si alguno tiene algo por complementar. Bueno, sí, para hacer un pequeñito aporte a lo que estaba comentando nuestra compañera Laura, pues haciendo énfasis a lo que ella está hablando, pues el orador debe tener también 6 aspectos, que entre ellos encontramos el autoestima. Un orador debe ser una persona alegre y capaz de envolver su público, bien sea en diferentes ámbitos de su personalidad. Debe ser una persona debe tener efectividad, ya que debe manejar los tiempos, bien sea en los tiempos de inicio, por ejemplo, en el tema de la compañera Liliana, se me olvidó resaltar, pero un orador debe manejar un tiempo inicial, como mínimo en la presentación, de 7 minutos, tener un desarrollo y un final. Este desarrollo y el final, pues ya cuenta con el tiempo del mismo orador. Debe tener una buena memoria, ya que el orador debe saber de qué tema está tocando y a dónde quiere llegar con el tema, saber dónde está su público y saber dónde lo quiere llevarse. Debe tener también una creatividad, ya que debe de envolver a su público en dicho tema. Uno también de los énfasis que estábamos tocando, bueno, que debe tener un orador, son los logros, ya que una persona que está pues, en un púlpito o bien sea un altar o una tarima, pues es una persona como que sí siempre un ejemplo a seguir, ¿sí? Entonces, pues lo seguimos por sus logros y capacidades que tiene. Y también debe ser una persona comprensiva, debe comprenderse a su público, en el sentido de que qué problema tiene el público, qué quiere saber el público, qué quiere aprender el público, ¿sí? Y pues como último, encerrando, pues resumiendo, pues el orador es la persona que tiene el arte de hablar en público. Ya sería como para resumir todo este globo en unas pocas palabras. Ya ese sería como Muchas, mi aporte. No sé si de pronto algún otro compañero tiene algún aporte. no, muchas gracias, Fabián. Entonces ahora los dejo con mi compañero Fabián. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Fabián Agudelo. En este pequeño, me tocó el pequeño tema que es el discurso. Bueno, el discurso como tal, para irnos más resumidos, no tan expansivos, tiene una definición, ¿sí? Una definición que es un conjunto, es decir, de enunciados que se expresan en dos formas. Se expresa en la forma oral y también se expresa en la forma escrita.
Bien, pues normalmente la más efectiva, pues la que se ve más a nivel mundial es la forma oral, ¿sí? Que es en las presentaciones. La escrita pues también resalta también en diferentes términos. Bueno, el discurso maneja 6 características, ¿sí? Que entre ellas está la estructura, los elementos, sus tipos de elementos y propiedades comunicativas. Pero entre las características encontramos 3, que es la claridad con la que se va el discurso, la precisión del discurso y la convicción a donde se quiere llegar con el discurso. Entre la estructura del discurso encontramos una introducción, que es lo que estaba hablando ahorita hace un momento. Encontramos un cuerpo y encontramos un desarrollo, el cual va dirigido el discurso. En los elementos encontramos 3 énfasis, que son los ademanes, la postura y el apoyo audiovisual que se manejan los elementos del discurso. También encontramos tipos de discursos que son, por ejemplo, el tipo académico, el tipo político y el tipo motivacional, que es el que se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos. Entre ellos, también en el del discurso, pues de lo que nombré, las características, encontramos el propósito comunicativo, entre ellos es entretener, informar, persuadir, alertar y normalizar. Bien, entonces estos últimos 5 que nombré serían como tal los propósitos comunicativos que se dan a relativar un discurso como tal. Bien, este es como mi pequeño resumen, súper resumido en varias características de lo que se trataría un discurso. No sé si alguna de mis compañeras pues tendría algo que aportar. No, creo que no. Yo creo que ahí terminaríamos con nuestra presentación y no sería más. Muchas gracias. Entonces, le damos pase a nuestra compañera Liliana, que fue la que inició la presentación, para que despida la presentación. Listo, pues creo que ahí sería todo. Muchas gracias por el espacio y feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche, que estés muy bien.